Listo, ya empiezo. Bueno, buen día a todos los que están acá y los que están allá, que me están viendo y escuchando. Bueno, hoy tocaba hablar de lo que es patología tiroidea en niños y adolescentes. Yo soy la doctora Gabriela Membrien, creo que me conocen, soy del Servicio de Endocrinología Infantil del hospital. Y bueno, vamos a empezar un poquito focalizando un poco los temas que vamos a tocar. Básicamente son la fisiología, hablar un poquito de lo que es la tiroides, cómo funciona y cómo está regulada, y básicamente las tres alteraciones más frecuentes, que es el hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo autoinmune y el hipertiroidismo autoinmune. Bueno, un poco para recordar, ustedes saben por la fisiología que existe un eje, como todos los ejes endocrinológicos, que hay un factor liberador que se inicia en el hipotálamo, que es el TRH, y ese TRH va a ser el responsable de estimular a nivel hipofisario en las células tirotropas la liberación de TSH, ¿sí? Y esta a su vez, a nivel de la tiroides, va a tener su receptor y va a producir la liberación de las hormonas tiroides. Y esto, como todos los ejes endocrinológicos, tienen un mecanismo de regulación en donde las hormonas tiroides periféricas van a regular con un feedback positivo o negativo, dependiendo la situación y el estado que en ese momento se encuentre el paciente, para la liberación o no de los distintos factores del eje. Esto en realidad, intraútero, sabemos que la regulación de este eje se adquiere recién en el tercer trimestre de gestación, y que en realidad hay algo muy vulnerable que corresponde al cerebro en el feto, que va a necesitar de las hormonas maternas para los primeros trimestres de gestación, porque esta regulación va a estar recién endógena en el recién nacido, en el feto, a partir del tercer trimestre. ¿Y esto por qué se los cuento? Primero, uno sabe que las hormonas tiroideas actúan, no hay órgano donde la hormona tiroidea no actúe, ¿sí? Tienen un papel esencial en muchos órganos fundamentales, y sabemos que, obviamente, como toda hormona, necesita una síntesis que requiere de varios pasos, que ahora los vamos a repasar un poco también para entender cuáles son las etiologías que podemos pensar cuando falla la producción de hormonas tiroideas, en qué pensar. Uno tiene que saber la normalidad para poder detectar la anormalidad. Y sabemos que de esas hormonas existe la T3 y la T4, que es la triiodotironina y la tetraiodotironina, y eso tiene que ver con la estructura, cómo está armada la hormona tiroidea. Es la hormona, la T3, la que mayormente es la que se va a unir al receptor. Y el receptor de las hormonas tiroideas pertenecen al grupo de los receptores nucleares, que son el grupo de los receptores de las hormonas esteroideas, junto con el ácido retinoico, y que va a hacer el estímulo de este receptor el que va a regular la transcripción del ADN. Entonces, ¿por qué es importante, sobre todo, y ahora lo vamos a ver sobre todo en el diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito, por qué es tan importante la hormona tiroidea, sobre todo en el cerebro fetal? Ustedes saben que las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en la regulación de determinados genes críticos que tienen que ver con la neurogénesis, la sinaptogénesis, la mielinización, la diferenciación celular y la migración celular. Y esto hace que los receptores nucleares de las hormonas tiroideas van a regular positiva o negativamente la expresión de estos genes en determinados tiempos y en determinadas zonas específicas a lo largo de todo ese desarrollo cerebral. Entonces, un poco para recordar la síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí? Este gráfico, mírenlo de derecha a izquierda, ¿sí? Esto es como si yo hiciera en la célula tiroidea, ven que están todos estos tirocitos que son las células con el contenido coloide. Esto es un folículo tiroideo, lo recuerdan por fisiología o por los libros y demás. Y ustedes saben que si yo cortara un pedacito, ¿sí? Acá voy a tener la célula con el coloide. Esta célula, que se llama tirocito, ¿sí? Este corte es esta célula. Entonces, si hiciéramos un zoom en el interior de la célula, vamos a encontrar que acá está el contacto de la membrana del tirocito con la sangre, ¿sí? Por acá vamos a llegar a uno de los elementos más importantes de las hormonas tiroideas, que es el yodo.
¿sí? Este yodo va a ingresar al interior de la célula a través de este symporter o transportador, que es un transportador sodio-yodo, ¿sí? Que entra el sodio y el yodo. Por una molécula de yodo entra una molécula de sodio. Y esto permite que el yodo ingrese al citoplasma del tirocito. A su vez, hay una glicoproteína que se denomina tiroglobulina, que se sintetiza a través de, acá la vamos a sintetizar, la vamos a tener guardadita en el endoplasma, que se va a liberar al citoplasma, y que a través de un proceso de endocitosis va a ser liberado al interior del folículo. ¿Tá? A su vez, este yodo, esta molécula de yodo, va a viajar y tiene que llegar también al coloide para poder hacerse la receta de la hormona tiroidea. ¿Tá? O sea, hay dos cosas que son fundamentales, el yodo y la tiroglobulina. Sin estas dos cosas no hay hormona tiroidea. ¿Tá? Entonces, este yodo a su vez necesita de un transportador para pasar al interior del coloide, que se llama pendrina. ¿Tá? Entonces, una vez que está el yodo en el interior del coloide y la tiroglobulina en el interior del coloide, este yodo se tiene que oxidar. ¿Sí? Esta oxidación se produce gracias a una enzima que es la tiroperoxidasa, y también se necesita para el proceso de oxidación agua oxigenada, superóxido, ¿sí? O agua oxigenada, que su generación depende del gen DUOX. ¿Tá? Dos elementos que van a ver que son muy importantes tener en cuenta porque son pasos que tienen que ver con la síntesis de la tiroides. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué necesitamos este yodo? Porque este yodo lo que hace es iodar los residuos tirosilos de la tiroglobulina. Acá en este dibujito es la tiroglobulina, estos son los residuos tirosilos, y estos puntitos es el yodo. Entonces, el yodo ioda el residuo tirosilo de la tiroglobulina, y esto permite que se formen, ¿sí?, las diyodotironinas, ¿sí?, o las monoyodotironinas. Si esto está aislado se llama monoyodotironina, si está dos de ellas unidas se llama diyodotironina, y esto por un proceso de endocitosis vuelve de nuevo al citoplasma y queda guardado ahí. ¿Tá? Entonces, cuando se necesita liberar hormona tiroidea, por un proceso de proteólisis, se fracciona las dos moléculas de tironina y las dos juntamente. Acá tenemos dos residuos tirosilos iodados, junto con dos residuos o aislados, o esto solo, ¿sí? Entonces, en la medida que se acoplen dos moléculas de diyodotironina, ¿qué vamos a tener? T4. Dos de tironina, dos forman T4. Dos tirosilos de diyodotironinas y uno de monoyodotironina va a fabricar la T3. Entonces, ahí es, en ese proceso es que se libera la hormona tiroidea. Entonces, fíjense que en este recorrido tenemos qué actores intervienen en la síntesis. Intervienen este transportador, que es importante para introducir el yodo, la tiroglobulina per se, ¿sí?, que es la glicoproteína que sirve de malla, ¿sí?, sobre el cual se va a fabricar la hormona tiroidea. Tenemos también la pendrina, que es la que transporta al interior el yodo. Tenemos esta tiroperoxidasa, que es la que permite la oxidación, la DUOX, que también oxida, interviene en la oxidación del yodo, y después el proceso de deyodinización, que es la que va a permitir dividir en T3 o T4 para las combinaciones de la hormona tiroidea. Bueno, entonces, de estas hormonas, la T3 y la T4 es la que fundamentalmente, mayormente libera la hormona tiroides, la tiroides, ¿sí? O sea, si uno tiene que decir cuánto fabrica más, T3 o T4, T4. Pero ¿cuánto actúa más? Actúa más la T3. O sea que la T4 se va a transformar en T3 por enzimas que deyodinizan, le sacan un yodo, ¿tá? Y el 70-90% de esa T3 que se forma es resultante de esa deyodinación periférica. Y es la que más va a actuar después. Y un 10 o un 20% es lo que se libera directamente de la
tiroides. O sea que, ¿qué fabrica más la tiroides? T4. ¿Hay más cantidad de T3 que T4 en periferia? Sí. ¿A expensas de qué? De la deyodinación a partir de la T4 que liberó la tiroides. Porque solo un 10 o un 20% de la T3 circulante fue directamente liberada de la tiroides. ¿Tá? ¿Y cómo circulan las hormonas tiroideas? Como siempre saben que hay transportadores hormonales, y en ella, en las específicas de las hormonas tiroideas, va a ser la hormona que es la globulina transportadora de tiroxina, que es la más abundante, y en menor medida la prealbúmina, o también llamada transtiretina, ¿sí? Y la albúmina en sí misma, ¿sí? Estas están todas producidas a nivel hepático, y estas a su vez aumentan cuando hay mayor nivel de estrógenos en la circulación. Bueno, esto es un poco un repaso de la fisiología, pero van a ver que es importante tener en cuenta bien para poder interpretar la etiología. Y esto es a modo, digamos, ilustrativo. Estos no son los valores exactamente que manejamos, pero es, ustedes saben que las hormonas tiroides van cambiando a lo largo de la vida, sobre todo desde recién nacido hasta la primera infancia. Después, entre la segunda infancia y la adolescencia, los valores son muy semejantes a los valores del adulto. Pero hay un periodo, sobre todo acá, en los primeros meses, que varían, ¿sí?, los valores de T4. Por eso, cuando vienen con los valores de laboratorio que están informadas las hormonas tiroides, son del adulto, ¿no? Entonces hay cosas que uno las interpreta como normales cuando en el adulto dan valores diferentes. Por eso es importante conocer los valores según la edad. Y cada laboratorio tendría que tener sus valores de referencia de acuerdo a la metodología empleada. Hoy en día, la metodología de electroquimioluminiscencia está generalizada en los equipos automatizados y es el método que más se usa, entonces hay mucha homología entre un laboratorio y el otro, ¿no? Bueno, y esto obviamente que tiene, como dijimos antes, una regulación, que ya más o menos un poco lo mencioné, que sabemos que el TRH que se produce a nivel de las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo va a liberarse a nivel de la hipófisis, y esto va a actuar en el receptor de esa TRH, que está a nivel hipofisario, y a su vez la hipófisis va a liberar TSH, que va a tener su receptor en la tiroides, y este receptor de la TSH es un receptor que está acoplado a proteína G. ¿Sí? Es igual que, por ejemplo, el receptor de la PTH, ¿sí? Son proteínas, son receptores acoplados a una proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma, que tienen que desacoplarse para que pueda activarse el AMP cíclico, y a su vez generar el estímulo a nivel de la síntesis de la hormona. Y estas son las que las células tiroides van a liberar las hormonas tiroides con regulación de feedback positivo o negativo de acción de las hormonas tiroides a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico, de acuerdo al estado metabólico en que se encuentre. Entonces, si tenemos que ver cuáles son las enfermedades que afectan la tiroides en los niños, bueno, fundamentalmente aquellas que afecten en más o en menos el funcionamiento de la tiroides. Si son en menos, van a ser los hipotiroidismos, que pueden ser desde recién nacido, como el hipotiroidismo congénito, en donde puede deberse a o que se forman mal la glándula, a eso llamamos digenesia, mala formación de la tiroides, que puede ser o que no se formó, atiriosis, o que se formó pero está ectópica, o a mitad de viaje, digo yo, ¿sí? O sea, una tiroides, por ejemplo, lingual. Debería haber llegado hasta la región anterior del cuello y llegó a la base del ano. ¿Eso sirve? No, no sirve. ¿Por qué? Porque en general es una glándula pequeña, hipoplásica, que no va a tener espacio para desarrollarse y que va a quedar disminuida de tamaño. Y a su vez, todas las enfermedades autoinmunes son las que se llevan la etiología del hipotiroidismo por una enfermedad linfocítica, con invasión linfocítica en la tiroides, que da origen a lo que se llama tiroiditis de Hashimoto, con presencia de anticuerpos, o bien una enfermedad que va a sumar, ¿sí?, actividad, como ser la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo, por acción también de anticuerpos contra el receptor de la TSH, que son anticuerpos que van a estimular el receptor, por eso va a haber hipertiroidismo. Y después, de acá para abajo, son todas causas mucho más raras en la población pediátrica y en la adolescencia, pero que vale mencionarlas porque de todas ellas tenemos casos, como ser mutaciones del receptor de TSH, ¿sí?, que pueden ser mutaciones que lo mantengan estimulado el receptor, entonces si está todo el tiempo estimulado vamos a tener un hipertiroidismo.
Si son mutaciones con pérdida de función, vamos a tener hipotiroidismos, ¿sí? Ganancias o pérdidas de función. Después, el hipotiroidismo central, que sabemos que es una alteración a nivel o de la hipófisis o del hipotálamo, y las causas, ustedes saben que nosotros tenemos muchos pacientes, por ejemplo, con patología inflamatoria o quirúrgica por causa tumoral, que queda dañado el hipotálamo, la hipófisis, o causas tumores malignos per se, por ejemplo, un glioblastoma o un astrocitoma o un adenoma. La radiación por sí misma, en los pacientes que tienen que recibir terapia radiante craneal, los efectos quimioterápicos de las drogas quimioterápicas o una lesión, un trauma, ¿sí? Y después está el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. ¿A qué se debe esto? Que hay a nivel del receptor de la hormona tiroidea o a nivel central del receptor de la TSH, una mutación en el receptor que hace que el receptor no responda al estímulo. Entonces puede haber falta de respuesta en el receptor y generarse un hipotiroidismo como consecuencia, ¿sí? Después hay causas infecciosas, que pueden ser supurativas o también se llaman subagudas. Después las anomalías en la proteína de transporte, ¿sí? Ya sea porque esté de más o de menos el transportador, o las causas neoplásicas, que es mucho menos frecuente en pediatría, las metástasis tiroideas, que son mucho menos frecuentes, o parte de síndromes como en el MEN2A o en MEN2B, o las mutaciones del gen RET que involucran el cáncer de tiroides, el cáncer medular de tiroides. Estas, ¿sí? Las más frecuentes son justamente el hipotiroidismo congénito en pediatría o las de causa autoinmune, el hipotiroidismo adquirido o el hipertiroidismo de enfermedad grave. Por eso a estas nos vamos a referir hoy. Bueno, entonces, vamos a empezar entonces con lo que es el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la enfermedad del hipotiroidismo congénito tiene una incidencia relativamente alta, 1 en 2.500, en nuestra población es un poquito más alta, los casos de hipotiroidismo que tenemos, y una de las cosas más importantes del hipotiroidismo congénito es justamente el profundo retraso mental que puede producir si esto no se diagnostica en los primeros tiempos de vida, los primeros días de la vida. ¿Sí? Uno sabe que el diagnóstico precoz de un hipotiroidismo congénito, hay muchos estudios en relación al daño neurológico que produce, que obviamente es de causa irreversible, y que uno sabe que el coeficiente intelectual se pierde por cada mes perdido de tratamiento, ¿sí? Alrededor de 30 puntos de coeficiente intelectual. Es altísimo, ¿sí? Entonces, el retraso de crecimiento es otra de las alteraciones más marcadas que vemos en el caso del hipotiroidismo congénito, y los síntomas secundarios a todo lo que corresponde al hipometabolismo por el hipotiroidismo en sí. Y hay otros síntomas, ¿sí? Una vez que obviamente no está diagnosticado, el hipotiroidismo congénito, que afecta a lo largo del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, y la clínica se traduce en que son recién niños que tienen un llanto más ronco, la macroglosia, el edema bipalpebral, por eso los ojos son abotagados, la piel seca, fría, la bradicardia, todo en menos, ¿sí? La hipotermia, el letargo, ¿sí? La ictericia prolongada, la hernia umbilical, la distensión abdominal, y nosotros sabemos que el diagnóstico primordial lo tendríamos que hacer por la pesquisa neonatal, que lo que mide nuestra pesquisa es la medición de la TSH. O sea que esto nos va a servir en los valores altos, o sea, diagnosticamos el hipotiroidismo congénito primario con la pesquisa neonatal. ¿Sí? Porque en el hipotiroidismo primario nosotros vamos a tener un ascenso de la TSH. Lo que nosotros estamos pescando en la pesquisa son niveles altos de TSH, que es la patología más frecuente, ¿no? Más que el hipotiroidismo congénito central, que no es primario. Ahí va a estar bajita el nivel de TSH porque justamente es el problema. No va a haber producción adecuada de TRH o de TSH según la alteración donde esté. Entonces, un poco para recordar cuáles son las causas, dijimos que estas son causas permanentes, porque son congénitas, y fundamentalmente el 85-90% de las causas del hipotiroidismo congénito se debe a disgenesias tiroideas, ¿sí? Alteraciones en la formación de la tiroides, o sea, o atiriosis
o ectopías, o glándulas que son ortotópicas, o sea, están en el lugar que tienen que estar, pero son hipoplásicas. ¿Tá? Esto se lleva al 85-90% de la etiología de los que diagnosticamos de hipotiroidismos congénitos de recién nacido. La herencia en general es esporádica, la gran mayoría, y después tenemos todo lo que involucra las dishormonogénesis, o sea, todas las alteraciones que involucren los pasos enzimáticos que les mencioné previamente. O sea, si yo tengo una mutación de la tiroglobulina, o una mutación de la enzima tiroperoxidasa, o una mutación, y estas son todas las que yo les menciono acá, ¿sí? La mutación del gen de la tiroperoxidasa, o la mutación del que regula el peróxido del agua oxigenada, o la mutación de la tiroglobulina, o de las deiodinasas, o del transportador de yodo. ¿Se entiende? Todas estas, que son un 10 a un 15% del total de las etiologías, pueden generar alteraciones en la síntesis de hormonas tiroides. Entonces también son causa permanente, porque son irreversibles, obviamente. Después tenemos también otras causas, también porque son congénitas, como la resistencia de la TSH por mutación en el receptor, o defectos en el receptor de la TSH, ¿sí? O el McEwen-Albright, que es una mutación de la subunidad alfa de la proteína G del receptor de la TSH, mucho más específico y menos frecuente, o defectos de acá para abajo, todos los que tienen que ver en estas dishormonogénesis, que son las causas en la síntesis de las hormonas tiroides. Pero acuérdense, esto es la causa más frecuente, ¿sí? La digenesia tiroidea, 85-90%. Entonces, para recordar lo que decíamos antes, cualquier mutación en cualquiera de estos elementos va a generar, ¿sí?, una falla en la síntesis de hormonas tiroides, que son obviamente de causa congénita, pero mucho menos frecuente que la deformación de la glándula tiroides. ¿Se entiende? Bueno, entonces, nosotros sabemos que el diagnóstico ideal tiene que ser por pesquisa neonatal, ¿sí? Hoy en día, que un niño llegue a los 4 o 5 meses con sintomatología de hipotiroidismo, de un hipotiroidismo no diagnosticado, es realmente tremendo, ¿sí? Pero bueno, en el último tiempo no hemos recibido, pero yo creo que el último que recibimos con sintomatología sin diagnóstico fue en el año 2010. Pesquisa neonatal ya hace años, ¿no? Ahora les voy a contar un poco de la historia, pero todavía puede haber, sobre todo en el interior, donde no hay por ahí todavía la totalidad de la cobertura de la obligatoriedad de una pesquisa neonatal, que es obligatoria, que pueden escapar a la pesquisa neonatal. Y pueden ser diagnósticos clínicos, o sea, tardíos, ¿sí? ¿Por qué entonces? En realidad el hipotiroidismo congénito sabemos que es una enfermedad que va a cumplir criterios de la pesquisa. Ustedes saben que acá, ¿cuántas enfermedades se pesquisan en la tarjetita que le pedimos del recién nacido? 6 enfermedades, ¿sí? Una es el hipotiroidismo congénito, después tenemos la galactosemia, la fenilcetonuria, el déficit de biotinidasa, la PQ y la hiperplasia suprarrenal congénita. Pero ¿por qué esta enfermedad cumple los criterios para ser pesquisado en una forma masiva, que es un gasto alto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es frecuente, porque es una enfermedad que es inaparente al nacer y que uno lo podría diagnosticar antes de que aparezcan los síntomas, porque si uno no hace un diagnóstico temprano tiene una alta morbimortalidad, porque yo lo diagnostico y le puedo ofrecer un tratamiento, porque distinto a ello puedo hacer un diagnóstico, pero no tengo nada para ofrecerle. Entonces es un tratamiento que existe, que es efectivo y que está disponible, y que sabemos que para poderlo hacer el diagnóstico tenemos una prueba rápida y que es costo efectiva, y que tiene obviamente el tratamiento un beneficio incuestionable, y que tenemos que garantizar no solo diagnosticarlo, sino que después lo podamos tratar y lo podamos seguir. Cuando una enfermedad cumple todos estos criterios, es una enfermedad que define los criterios de una enfermedad para una pesquisa masiva. Y esta la cumple, claramente, ¿sí? Desde el punto de vista legal, ustedes saben que existe la primera ley que se dio, digamos, como una ley nacional para el diagnóstico de la fue la primera para la fenilcetonuria en el año 86. Y en el año 90 se incorporó como obligatorio en la pesquisa el hipotiroidismo congénito.
O sea que desde el año 90 tenemos obligatoriedad a todo recién nacido de pesquisar el hipotiroidismo congénito. Después se sumaron en el 94 para galactosemia, hiperplasia y fibrosis quística, y después en el año 2007 se extendió también para biotinidasa y para la retinopatía del prematuro, el Chagas y la sífilis, que son las enfermedades que tienen que ser pesquisadas en todo recién nacido. Entonces, sabemos que hay un programa para esto, que necesitamos que tenga una buena cobertura, o sea, que todos los recién nacidos tengan la pesquisa hecha, ¿sí? Que se pueda hacer, si es un recién nacido en un área que está alejado, se pueda cubrir, hacer la extracción, trasladarlo, recepcionarlo en tiempo y forma, porque eso, la rapidez es importante, que tenga un estudio que sea un estudio para la pesquisa que sea sensible, específico, que se pueda reproducir y que tenga el que lo haga experiencia en hacerlo, y que una vez hecho el estudio y de positivo, se pueda recitar con facilidad y con efectividad, que se pueda localizar al paciente, que después se lo confirme, se haga el seguimiento y se lo pueda controlar. Todo eso es parte de un programa que ande bien, y al cual hay que controlar la calidad de ese programa en forma permanente. Bueno, eso por ahí ustedes lo saben porque lo han hecho, rotado en neonatología. Hoy en día la muestra antes se tomaba de talón, ahora la punción venosa es lo que más se utiliza. En otros lugares por ahí que no son entrenamientos lo hace personal que no es enfermería, muchas veces en regiones por ahí más aisladas se puede hacer. Antes se hacía con una lanceta en el talón, se calentaba el piecito y era algo más fácil para hacer para personal que había que adiestrarlo, ¿no? Esta es la tarjeta que usamos en nuestro hospital, y la muestra hay que tomarla entre las 48 y quinto día de vida. Esto es lo ideal porque nosotros pesquisamos otras enfermedades, como la galactosemia, la fenilcetonurina, que necesitamos que el niño esté en contacto con lactosa o con la fenilanalina de la leche. Entonces, por eso, por lo menos 48 horas, salvo que en los recién nacidos, en el área terapia, no por ahí están ayunados, y bueno, no podemos descartar la patología porque no la van a poner de manifiesto todavía. O, si esto es un alta precoz, hay que hacerlo antes del alta, en el momento que sea, 24 horas, 36 horas, no importa, lo importante es tener ya el paciente tomado, o bien antes del traslado, si hay que trasladarlo al otro centro. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta siempre cuando uno toma la muestra? Tener en cuenta que si va a ser transfundido hay que hacerlo antes, ¿sí? La muestra, la toma de muestra, o antes de la plasmaféresis, si hay que hacer una plasmaféresis, y si ya ocurrió y tenemos que tomar la muestra, hay que esperar 7 días para poder tomar la muestra que sea confiable, porque si no, no tenemos certeza de que es del recién nacido los glóbulos rojos que estamos analizando, ¿no? En el caso de los prematuros, ustedes vieron que en neonatología uno repite a los 15 días de nuevo la muestra. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber cierta falso positivo, porque hay cierto grado de inmadurez en los prematuros que pueden llegar a tener un falso positivo por ascenso de la TSH, y entonces lo vamos repitiendo, y esto tiene que tener una tendencia a normalizarse, ¿sí? Cuando esto persiste, obviamente tenemos que hacer un diagnóstico antes. O bien, repetimos, ¿hasta cuándo? Hasta alcanzar los 37 semanas. ¿Qué pasa con los nacidos que son gemelares? ¿Sí? Estos, en realidad, una de las cosas que se puede dar, si nosotros lo hacemos en las primeras días de vida, es que puede haber un crossing over de la sangre entre un recién nacido y otro, y no tenemos total certeza de que por ahí corresponda el análisis de uno exactamente a la totalidad de sus glóbulos rojos por ese entrecruzamiento. Entonces uno recomienda, aunque sean normales, repetirlo a los 15 días para tener certeza de que realmente es normal y que pertenece a cada gemelar. ¿Sí? Esas son como recomendaciones de dudas que a veces surgen, si hay que repetir o no y demás. Bueno, entonces, nosotros insistimos, ¿sí?, en esto de la pesquisa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno quiere evitar es justamente el retraso mental severo que puede dar un hipotiroidismo tardíamente diagnosticado. ¿Por qué? Fíjense que nosotros hace unos cuantos años ya
habíamos recibido una paciente que entró por la guardia con una distensión abdominal importante, retraso madurativo gravísimo, con 15 años de edad, con una talla de 70 centímetros y una edad ósea sin núcleos en el carpo. Retraso severísimo. Y esta era la paciente. Esta foto la tomamos después, unos días después, dentro de, obviamente, el screening que se le hace, se le piden hormonas tiroides, y era una hipotiroidea congénita, que la estudiamos y tenía una atiriosis. Esta es la evolución natural de la enfermedad. Si a todos nuestros recién nacidos con TSH positivas en el screening sin tratamiento, los dejamos sin tratamiento, tenemos esto. Este paciente con estas características, ¿no? Esto fue a los 15 años sin diagnóstico. Y esto, fíjense, una de nuestras tantas niñas tratadas, que a los 5 días de vida, por diagnóstico con pesquisa, se le hizo el tratamiento y absolutamente normal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que evitamos en cada uno de los chicos que tratamos en tiempo y forma. Bueno, entonces tenemos que el diagnóstico, y yo les recalco lo del diagnóstico por pesquisa porque se supone que es como lo tenemos que hacer, ¿sí? El diagnóstico se hace porque tenemos una pesquisa positiva. Cuando nos dicen pesquisa positiva, pues la TSH le da por arriba de un nivel de corte. Entonces, tenemos que citar al paciente, lo ubicamos, le pedimos las hormonas tiroides, dosamos anticuerpos, porque ahora vamos a ver que puede haber también alguna pasaje de anticuerpos maternos que puedan ser causa transitoriamente de un hipotiroidismo o un hipotiroidismo central, ¿sí? El dosaje de tiroglobulina, para ver cuánta masa tiroidea de hormona tiroidea está produciendo, para eso nos sirve la tiroglobulina. Se pide también, y nosotros tenemos la ventaja de poderlo hacer en el hospital, el centellograma, la ecografía y la edad ósea, para poder ver la etiología del hipotiroidismo. Y acá les traje algunas fotos de lo que es un centellograma normal. Esto se hace con tecnesio 99. El tecnesio lo que hace, tiene afinidad por el receptor, por el NIS, por ese SYNPorter que incorpora el yodo. Entonces lo que hace es incorporarse como si fuera el yodo y se capta al interior de la célula como si fuera el yodo. Usa el mismo mecanismo, el tecnesio 99. Entonces después, cuando lo meto dentro del supuesto tejido tiroideo, en donde quiera que esté, uno hace la captación con el centellógrafo y si el tecnesio lo va a leer en el lugar donde esté, en el interior de la célula, cuando haya célula que lo haya captado. Si no, el tecnesio no tiene dónde captarse y se elimina. Entonces, un atiriótico, no vamos a... Esta es la imagen del tecnesio captado a nivel de la tiroides. Ubicado en forma normal, a nivel, este es un corte de la vista anterior, en la parte media del cuellito, ¿ven? Y esto, puesto el bebé lateral, ahí ven, a la altura del cuello. Ahora, cuando es un atiriótico, pasamos el tecnesio por vía endovenosa, lo captan con el centellógrafo, nada. El tecnesio pasó de largo porque no tenía dónde fijarse. Y ahí vamos a ver que no se ve absolutamente nada. Este resto es restos que quedan en la eliminación del tecnesio. Y después, una tiroides lingual, ¿cómo se ve? Se ve, esta es la corte anterior y este es el lateral, ¿sí? Esta es la parte posterior, ¿no? La cabecita, la boca, y esto es la base de la lengua, está puesto así el bebé, lateral, y esta es la imagen captada en la región sublingual, ¿sí? Y esto visto anterior. Normalmente se tendría que ver en la punta de la flecha, ¿sí? Quedó ahí, a mitad de viaje, ¿está? Estas son las dos etiologías más frecuentes cuando hacemos un centellograma en un recién nacido, la causa de digenesia tiroidea. Bueno, entonces hacemos todo esto y confirmamos el diagnóstico, iniciamos en el mismo día de la confirmación, tenemos el laboratorio y iniciamos el tratamiento y el niño ya se va con el tratamiento establecido. Hoy en día hay estudios moleculares, algunos se pueden hacer en el país, otros no se hacen en el país, pero cada vez se avanza más, lo que nos permitió poner nombre y apellido desde el punto de vista molecular a estas digenesias tiroides, ¿sí? Hay varios genes ya descritos, varios que guardan relación con atiriosis hipoplasia, fíjense,
tanto este gen, que es el NKX2.1, que se asocia con coriatetosis, alteraciones pulmonares, retraso mental, las tres alteraciones, la mutación, el gen del receptor de TSH, que va asociado también a hipoplasia, el PAX8, que también se asocia o a ectopía o a hipoplasia, y que se asocia generalmente con malformaciones renales, el FOXE1, que también se asocia con hipoplasia, o la mutación de la subunidad beta del receptor de la TSH, que da origen a también hipoplasia tiroidea. Y otros, que son los genes que tienen que ver con todas estas estructuras que tienen que ver con la síntesis, que son el de la peroxidasa, el del DUOX, la pendrina, ¿sí? El receptor, la cadena beta del receptor de la hormona tiroidea, y del SYNPORTER. Todos estos son los genes de estas proteínas o transportadores, ¿sí? Bueno, en realidad, la clínica de un hipotiroideo congénito, que de nuevo, uno no debiera tener que ver hoy en día esto, pero bueno, te los cuento, tiene que ver con la sintomatología, que en general el 90% en la primera semana no tienen nada. Esto es una de las cosas que nos traen, ¿no? Porque los padres vienen porque lo citaron, porque tienen una alteración en la pesquisa, y lo ven y dicen, pero no tiene nada, no le ven. En general son niños que no tienen síntomas, apenas los citamos, ¿sí? La mayoría, los que pueden llegar a tener algo más de síntomas, y ustedes por ahí que han visto, por ahí tienen una carita un poquito más edematizada, están medios dormidones, son chicos que les cuesta despertarse un poquito y demás, pero son cosas todavía leves, son los atirióticos, son chicos que tienen niveles bajísimos de hormona tiroidea. Esos pueden llegar a tener algo de sintomatología, una ictericia, todavía el cordón presente, sin caída de cordón, bueno, están ahí. Pero la sintomatología, digamos, sabemos que van a estar relacionados con el déficit de hormona tiroidea, ¿sí? Todas las alteraciones o consecuencias metabólicas del déficit de hormona tiroidea. ¿Qué serían? Básicamente la ictericia prolongada, la piel seca, la hipotermia, la voz ronca, el edema periorbital, la constipación, la hipotonía, son chicos hipoactivos, ¿sí? La macroglosia, fíjense, no cabe en su totalidad en la cavidad bucal, la hernia umbilical, la fontanela amplia. Bueno, y esto, el tratamiento es muy sencillo, ¿sí? O sea, uno lo que da es lo que el cuerpo no puede fabricar, ¿eh? Entonces, uno lo sustituye con levotiroxina, la dosis en general es de 12 a 15 microgramos kilo día, en una sola toma diaria, a la mañana, en ayunas, se espera para darle la leche o la alimentación, ¿sí? Y uno tiene que en el primer año de vida los controlamos una vez por mes. ¿Sí? Acá dice, porque está protocolizado por lo menos el primer semestre mensual y después cada 2 meses, nosotros hasta el año de vida lo vemos mensualmente y después espaciamos un poquito los controles, bimensual o trimensal, hasta completar los 3 años y después cada un poquito más, 4 o 6 meses. ¿Por qué es esto? Porque los primeros 3 años de vida, ustedes saben que la maduración del cerebro y el sistema nervioso central se completa en los primeros 3 años de vida. Y es el momento de mayor vulnerabilidad, que si hay deserciones de tratamiento, malas compliance de tratamiento, chicos que dejan tratamiento, no se ajustan las dosis, quedan dañados irreversiblemente. Entonces, de nada sirvió que el diagnóstico sea precoz y después no haya un tratamiento adecuado. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento de estos chicos en forma rigurosa, porque justamente, sobre todo en los 3 años de vida, no vamos a poder después revertir nada. Y esto nos pasa, tenemos un medio complicado muchas veces nosotros, que por ahí o se mudan, o tienen problemas económicos, o no sé, cuestiones familiares, y vienen a los 6 meses, o no le dieron la medicación, o no la pudieron comprar, y tenemos también varias de estas situaciones diarias, ¿no? Bueno, esto con respecto al hipotiroidismo congénito. Con respecto al hipotiroidismo, que decíamos de los hipotiroidismos, el autoinmune es la causa más frecuente. Ustedes saben, bueno, por definición, es una producción insuficiente de hormonas tiroideas, y que dentro de la patología tiroidea, el hipotiroidismo es más frecuente que el hipertiroidismo,
lo podemos ver que se puede manifestar, ya dijimos, al nacer como algo congénito, pero nosotros lo vemos, la causa autoinmune, o bien en la infancia o en la adolescencia. Y también, dentro del hipotiroidismo ya no autoinmune, sino general, puede ser central, ¿sí? O primario. Esto es una generalidad, ¿sí? Pero la causa más frecuente de lo que solemos ver, dijimos que es la parte autoinmune, que es la que llamamos tiroiditis de Hashimoto. Entonces, hablando de la tiroiditis de Hashimoto, sabemos que generalmente, junto con la diabetes, son las patologías autoinmunes más frecuentes en la población pediátrica, que solemos verlo más frecuentemente de adolescentes, más que en niños, y que siempre es una patología más frecuente, como todo lo tiroideo, ¿no? La mujer tiene más patología tiroidea que el varón, y la relación es de 5 a 7 veces más frecuente que en el varón. Suele haber antecedentes de enfermedades autoinmunes, ¿sí?, en la familia, y muchas veces la tiroidiopatía autoinmune se asocia con chicos que tienen, o sea, en general con cromosomopatías, como en el síndrome de Down o el síndrome de Turner, que sabemos que la testeamos y lo buscamos, ¿sí?, porque hay una alta asociación, o bien con otras enfermedades autoinmunes. Por eso, sobre todo, se asocia mucho con diabetes, con enfermedad celíaca, con la alopecia areata y con el vitiligo. Por eso muchos los dermatólogos cuando hay vitiligo le piden hormonas tiroideas, ¿sí?, y glucemia, o los pacientes con diabetes suelen pedirle hormonas tiroides una vez al año, o los celíacos también. O bien ser parte de lo que se llama un síndrome poliglandular autoinmune, en donde hay más de otras patologías autoinmunes asociadas que nosotros en nuestro hospital solemos ver un montón. Y sobre todo hay varios tipos de síndromes poliglandulares autoinmunes, pero los que corresponden a la edad pediátrica y a la edad de adolescentes es la tipo 1 o la tipo 2, que ahora un ratito se las cuento para recordar, ¿sí? Pero sabemos que la fisiopatología, digamos, de la patología autoinmune tiroidea tiene que ver con factores inmunológicos, ¿sí? Hay una activación de los T-helper con formación de CD4 y que existen anticuerpos antitiroideos tanto contra la antitiroperoxidasa, la tiroglobulina o contra el receptor de TSH y que se activan también linfocitos T con producción CD8. Esto en realidad lo que produce es una invasión linfocitaria en las células tiroideas, ¿sí?, con producción luego de esto desencadena tanto una inmunidad mediada por células como una inmunidad mediada por anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que nosotros, son autoanticuerpos, que son los que medimos contra algo propio, contra nuestra propia enzima antitiroperoxidasa, contra nuestra propia enzima antitiroglobulina. ¿Está bien? ¿Hay factores genéticos relacionados? Sí. En un 30 a un 50% hay antecedentes familiares de patología autoinmune y sobre todo autoinmune tiroidea. Cromosomopatías, como dijimos antes, o con otras enfermedades. Por eso uno siempre pregunta si hay antecedentes familiares de otras patologías autoinmunes. Y con respecto a factores ambientales, y esto en general del hipotiroidismo, puede que el hipotiroidismo sea secundario a algunos factores ambientales que no responden a patología autoinmune, que pueden tener que ver con presencia de algunos agentes ambientales que puedan dañar la tiroides, como los bifenilos policlorados, o infecciones virales o bacterianas, o exceso de yodo en las dietas, o pueden ser por drogas, como el litio, la miodarona que usan tanto por ahí los cardiólogos en las arritmias. Bueno, esta suelen dar hipotiroidismo porque la miodarona tiene en su estructura una alta cantidad de yodo, entonces ese yodo es el que generaría por un efecto que se llama de Charkov, que es que se satura la glándula de yodo y entonces se bloquea la incorporación de yodo. Y entonces no entra el suficiente yodo y no está el combustible para fabricar la hormona. Entonces se produce un hipotiroidismo. Y después hay otras como el interferón, gamma o los antiepilépticos. Esto lo vemos también mucho nosotros en derivación, porque los neurólogos piden hormonas tiroideas y siempre nos vienen valores de TSH medio altas, con valores por ahí compensados de hormonas tiroideas o un poquito bajas, que por ahí transitoriamente, mientras dura el tratamiento, pues, tienen requerimiento de tratamiento. Fundamentalmente las que más producen son el fenobarbital, la carbamazepina y el ácido valproico, cosa que usamos frecuentemente en pediatría para las epilepsias, ¿no? Por eso tenemos muchos derivados con esa patología. Entonces,
Esto era para recordarles, simplemente breve, las dos que más se asocian en la infancia o en la adolescencia es la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que, acuérdense que esto por definición tiene que tener 2 o más de estas enfermedades para cumplir el criterio. ¿De cuáles? De la insuficiencia adrenal, hipoparatiroidismo, la candidiasis mucocutánea o el hipotiroidismo. 2 o 3 de estas, ¿sí? Puede definirse dentro del tipo 1, se da más en la infancia y es una mutación del gen AIRE, que está en el cromosoma 22, o bien la tipo 2, que involucra diabetes, tiroides e insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal tiene que estar siempre para definirse, es insuficiencia adrenal con alguna de estas, ¿sí? Y esto es también autosómica dominante ligada al HLA, DR3 y DR4, y se da en el adulto, pero también se da en la edad del adolescente, ¿sí? Y después está la tipo 3, que es enfermedad autoinmune tiroidea, y alguna otra autoinmune, cualquiera, ¿sí? Pero no incluye, como incluía esta sí o sí, la insuficiencia adrenal. Pero esta se da en el adulto, se los cuento para que sepan que hay una tipo 3. Esta es la que más afecta a los niños. Después la adolescente también la tipo 2. Entonces, fundamentalmente el hipotiroideo, el niño hipotiroideo, cuanto mayor es el nivel de hipotiroidismo, mayor va a ser la sintomatología. Pero esta es la gama de síntomas, ¿sí? Y síntomas que puede tener. El bocio, si hay bocio en general, es un bocio difuso, firme, es simétrico, ¿sí? Pueden estar con más sueño, con más depresión, todo para abajo siempre. El hipotiroidismo, todo para abajo. La piel seca, fría, más gruesa, puede haber palidez porque suele asociarse con anemia, constipación, el pelo y las uñas están como quebradizas, hay retraso de crecimiento, muchas veces consultan por talla baja, puede haber retraso puberal, puede haber una pseudopubertad precoz, y esto es porque en el hipotiroidismo primario uno tiene un exceso de TSH, ¿sí? Mucha TSH porque la tiroides está enferma y no responde, ¿sí? Entonces hay mucha TSH, y la TSH tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es la que le da nombre como identidad a la TSH. Lo mismo que la cadena alfa de la LH, ¿sí? La LH tiene una cadena alfa y una beta. La alfa es la que le da la característica del LH. Entonces, cuando hay exceso de TSH, hay mucha de esta cadena alfa que puede simular la acción de una LH. Y eso generaría el estímulo o el comportamiento de altos niveles como si fuera un LH. Y dispararía una pubertad. Por eso le decimos que es pseudopubertad, porque no es una LH verdadera, ¿sí? Pero podemos ver en los casos muy severos que desencadenen una pseudopubertad con menarqueas o con sangrado, ¿tá? Que cuando se corrige el hipotiroidismo todo se vuelve a la normalidad. Retraso de la edad ósea, por el retraso de crecimiento, el retraso en la erupción dentaria, el retraso en las pautas psicomotrices, bradipsiquia, el edema, la anorexia o la intolerancia al frío, trastornos menstruales en los más grandes o que ya son posmenárquicas, el mixedema con edema sobre todo en manos y pies, la hipotonía, las miopatías o la hipertrofia muscular, la presencia de calambres, la hipotensión, bradicardia, el derrame pericárdico. Todo esto en intensidad de acuerdo al grado de cronicidad del hipotiroidismo, ¿sí? Cuanto más severo, mayor sintomatología y más impacto en el crecimiento también. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer por la sintomatología, por el laboratorio, y también lo vamos a completar con la ecografía, que lo que nos va a servir es para ver el tamaño de la tiroides, para ver las características de la tiroides y para ver los cambios de la vascularización. Siempre que hay algo autoinmune, por la invasión linfocitaria, va a haber signos de inflamación. Una tiroides que es heterogénea, que va a tener mayor aumento de vascularización, que son los cambios ecográficos que nosotros solemos ver cuando vemos una paciente con patología autoinmune. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, si yo tengo una TSH alta, obviamente las hormonas tiroides van a estar bajas, esto habla de un hipotiroidismo primario. Si yo tengo una TSH alta, pero esto va a estar normal, hablamos de un hipotiroidismo subclínico, como que se está instalando el hipotiroidismo, ¿sí? Como un estado previo. Y cuando tenemos una TSH normal o un poco baja y las hormonas tiroides son bajas, es un hipotiroidismo, pero la causa no es primaria, pues si no esto tendría que estar alto.
acá tenemos una causa central, ¿sí? Entonces ahí tenemos que pensar en patología central. Bueno, a esto le tenemos que complementar ¿con qué? Con una placa de mano que nos da idea de la maduración ósea, en general si hay retraso de crecimiento hay que pedirlo, y también en el caso de sospecha de un hipotiroidismo de tipo central, la resonancia para ver también la causa de ese hipotiroidismo. Bueno, el tratamiento, obviamente, como sabemos, es por sustitución de hormona tiroidea, le damos lo que le falta, estas son las dosis en general que usamos, alrededor de 4 o 6 gamas kilo día en los primeros de 3 a 10 años, y después 2 a 4, en general la dosis la vamos ajustando de acuerdo a la clínica y al laboratorio, y el objetivo va a ser siempre alcanzar un adecuado crecimiento y una maduración adecuada, tanto desde el punto de vista de crecimiento como maduración sexual, un desarrollo neuromadurativo adecuado, y siempre sabemos que si hacemos un tratamiento inadecuado, o tardío, o discontinuado, esto va a tener un impacto negativo en los niños, obviamente porque están en crecimiento, y esto va a impactar negativamente en la talla final, sobre todo en aquellos chicos que están haciendo el estirón puberal, en la peripubertad y en la pubertad, porque dañamos el estirón puberal. Y eso también va en detrimento del crecimiento y la talla final. Una pregunta. Sí. La dosis varía por ser primaria y no congénita. Mira, allá es la 10 microgramos. Eso en la congénita, sí. Sí, es más alta. Claro. ¿Por qué? Porque vos pensás que el hipotiroidismo congénito no tiene glándula, lo tiene muy pequeña, nada, son muy deficientes. Acá tiene una glándula que fabrica, pero dañada, ¿entendés? Entonces en general el requerimiento va a ser menor, ¿sí? Sobre todo en el inicio, después los chicos a medida que van creciendo, la dosis se parece más a esta, ¿sí? Pero en el recién nacido las dosis son altas, son mucho más altas, por kilo. Bueno, con respecto al hipertiroidismo nos vamos al otro extremo, ¿sí? Lo mismo, sabemos que es una producción excesiva, la causa más frecuente es autoinmune, a la que se llama como enfermedad de Graves. Vamos a ver que no es tan frecuente en niños, es más frecuente en adolescentes, ¿sí? Y tiene, como siempre, la patología tiroidea más frecuente en mujeres. Entonces, sabemos que la fisiopatología también es mediada por anticuerpos. Acá los anticuerpos que vamos a encontrar son anticuerpos contra el receptor de la TSH, que ¿qué hacen? Estimular permanentemente el receptor de TSH. Entonces, al estimularlo permanentemente, va a hacer que produzca permanentemente más hormona tiroidea, ¿sí? Porque va a actuar sobre la tiroides y esto va a generar mayor producción de hormona tiroidea. La patogenia, sabemos que entonces hay factores genéticos, también ambientales e inmunológicos, hay infiltración linfocitaria, hay disminución de la población de los T-helpers, y esto va a generar la liberación de citoquinas y de toda una reacción de inflamación local, que es la que va a producir una disregulación de los linfos B, y va a haber un aumento de la producción de los anticuerpos autoanticuerpos. Esa es la fisiopatología. Entonces, esto es la enfermedad de Graves, pero también la tiroiditis de Hashimoto, por la producción de anticuerpos, puede transitoriamente generar anticuerpos que en vez de ser inhibitorios sean estimulantes. Y eso puede dar un hipertiroidismo, que en general es más transitorio, ¿sí? Y generalmente pasan de ser, después de hipertiroideos, a hipotiroideos. Después hay una enfermedad que se llama, un síndrome que se llama McCune-Albright, que es por una mutación de la subunidad alfa de la proteína G, que puede dar tanto hipo como hipertiroidismo, ¿sí? Si este está mutado en forma positiva o negativa, y la mutación per se del receptor de TSH. ¿Hay también formas transitorias de hipertiroidismo? Sí. Por ejemplo, el hijo de una madre hipertiroidea, ¿sí? El hijo de una madre hipertiroidea va a, por acción o de sus propias hormonas tiroideas, una madre que no está tratada tiene niveles altísimos de hormonas tiroideas, o pasa placenta, y lo que produce es que tenga altos niveles de hormonas tiroideas el bebé. O bien que haya un alto nivel de pasaje de anticuerpos de la madre, que son anticuerpos estimulantes, que van a estimular también la tiroides del bebé y dar un hipertiroidismo. Todo esto va a ser transitorio, porque una vez que el bebé nazca y va a estar fuera de ese flujo de hormonas tiroideas maternas
o de los anticuerpos maternos van a disminuir en el tiempo y el estado de hipertiroidismo va a ser transitorio y se va a revertir. ¿Está bien? Pero mientras dure el hipertiroidismo neonatal hay que tratarlo. ¿Ah? Sí. Sí, vas a tener la clínica en el recién nacido. Después eso va a ir mejorando, pero mientras esté hipertiroideo es una situación de emergencia, hay que tratarlo. Yo acá no lo menciono, no lo voy a hablar, pero sepan que existe el hijo de madre hipertiroidea, que puede tener hipertiroidismo. Puede tener cualquier cosa el hijo de madre hipertiroidea en realidad. Puede tener hipotiroidismo, porque si hay un exceso de hormona tiroidea de la madre, puede inhibir el eje del bebé y hacer que no funcione su eje y ser un hipotiroidismo. Puede que la madre está bien tratada, le pasa las hormonas tiroideas altas, pero si está tratada también le pasa la antitiroidea, el tratamiento, las drogas antitiroideas, entonces puede estar eutiroideo. O bien puede que le pase los anticuerpos, ¿sí? Y generan estímulo en el bebé y eso genera un estado de hipertiroidismo. O sea que el hijo de madre hipertiroidea puede tener, depende cómo esté la madre, podemos encontrar daño diferente en el niño. Y después también un tumor productor de TSH, que es rarísimo, pero se los nombro, o la resistencia a hormonas tiroideas, que también pueden generar un aumento en la producción de hormonas tiroideas. Estos dos, rarísimos en pediatría. El hijo de madre hipertiroidea no es tan raro, tenemos un caso o dos por año, ¿sí? O más a veces, porque a veces vienen en conjunto, y el exceso de yodo también puede generar, así como en el tiempo genera un bloqueo de la formación, mientras dure el exceso de hormona tiroidea aumenta la fabricación de hormona y puede también dar un hipertiroidismo. Siempre transitorio mientras esté expuesto a esa droga. Bueno, entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Va a haber palpitaciones, temblor, sudoración, todo en más. ¿Sí? El otro extremo. Intolerancia al calor, nerviosismo, labilidad, astenia, mialgias, mucho agotamiento físico, da mucha astenia, el estado de hipertiroidismo, van a tener hambre, están como hipercatabólicos. La hormona tiroidea es una hormona que gasta, es de gasto, ¿sí? Entonces va permanentemente a tener que reponer. Entonces está con mucha hambre, comen y no ganan peso, ¿sí? Porque enseguida lo gasta, porque al tener tanta hormona tiroidea cataboliza y disminuye las calorías. Diarreas, ¿sí? Por mala absorción, alteraciones del ciclo menstrual, hay bocio, en el Graves el 100% tienen bocio, ¿sí? Exoftalmía puede deberse por la presencia de anticuerpos. Estos mismos anticuerpos puedan ir en contra de la grasa periorbital o retroorbital, y eso empuja el proceso inflamatorio, el globo ocular, y eso da el exoftalmos, que es típico de la enfermedad de Graves, ¿sí? Que pueden ser leves a veces, no siempre vamos a ver el hipertiroideo en la enfermedad de Graves con los ojos saltones, a veces algo leve, que uno por tomografía lo puede medir, o por mediciones por el oculista, y hay un temblor en reposo, la piel va a estar caliente, brillante, mirada brillante, hipertenso, taquicárdico, al descenso del peso, generalmente acelera en la edad ósea, ¿sí? Eso es porque hay un estímulo en el crecimiento por aceleración del cartílago de crecimiento, está estimulado el crecimiento, y la debilidad muscular, que es lo más marcado en el estado clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, así como en un hipotiroidismo primario está disminuida la TSH, acá está alta la TSH, acá va a estar baja, ¿sí? Porque las hormonas tiroides van a estar altas, y esto va a ser de feedback negativo a la TSH, y vamos a encontrar anticuerpos, pero sobre todo el que va a ser patognomónico en la enfermedad de Graves es el anticuerpo contra el receptor de TSH, que es el que llamamos TRAB. Hay que pedir hepatograma, hemograma, muchas veces en el periodo de debut va a haber alteraciones en el hepatograma, hay anemia, hay disminución de los glóbulos blancos, ¿sí? Puede haber leucopenia, que es un estado, digamos, importante de riesgo, y en el hepatograma puede haber una hepatopatía, ¿sí? Aumento de las enzimas hepáticas, y también la eritrosedimentación puede estar elevada, las enzimas musculares elevadas, y esto generalmente es por un proceso inflamatorio, ¿sí? Como todos los procesos autoinmunes que aumentan la eritrosedimentación. Hay que pedir un electro y una valoración cardiológica.
generalmente vamos a encontrar una taquicardia sinusal, pero en los casos más graves puede haber bloqueo de rama. Y en el ecocardiograma es importante ver, en el ecocardiograma, puse acá con Doppler el bocio, no, quise poner ecotiroidea, perdón. Ecocardio también se hace, pero el ecotiroideo puede ver si hay el bocio, poderlo medir, ver si hay nódulos o no. A veces hay pseudonódulos, son imágenes que parecen nódulos, pero no lo son, y la hipervascularización típica como toda infiltración linfocitaria e inflamación de la glándula tiroides. Los anticuerpos TRAP se tienen que pedir específicamente, ¿no? Porque Hay que no poner podemos TRAP, pedirlos. sí, se piden así. Hay que pedirlos con ese nombre, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían en un hipertiroidismo los criterios de internación? Ustedes saben que el hipertiroidismo es una patología importante, que tiene mucho más riesgo que el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, ojo, el hipotiroidismo severo puede llegar a un coma, ¿sí? A un coma, lo que se llama coma mixedematoso. El nivel bajo de hormona tiroides es gravísimo también. Pero en el estado de hipertiroidismo es mucho más agudo, mucho más catabólico y mucho más de riesgo cardiológico, ¿sí? Por eso puede llegar a una insuficiencia cardíaca severa, y eso es de altísimo riesgo. Entonces, los criterios de internación serían cuando hay un trastorno grave del ritmo cardíaco, en donde hay aleteo, fibrilación auricular, taquicardia extrema, que no se puede controlar con el beta bloqueante, ¿sí? Cuando superan más de 160 por minuto y no lo podemos descender con el propanolol o atenolol, que ahora les cuento cuál es el tratamiento, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y cuando el paciente empieza el tratamiento y hay efectos adversos de las drogas, ¿sí? Dependiendo cuáles, ahora les voy a decir cuáles pueden ser. ¿Cuándo se puede internar un hipertiroide? Cuando es hijo de madre hipertiroidea que tenga insuficiencia cardíaca como signo, eso es de gravísimo riesgo. Y cuando hay una tormenta tiroidea, que aquí ya vamos, una tormenta tiroidea, cuando el estado hipertiroideo se exacerba mucho más, ¿sí? Esto obviamente tiene riesgo de vida y va a estar asociado a hipertermia, trastornos neurológicos, cardiovasculares y gastrointestinales. A esto se llama lo que se define como una tormenta tiroidea que tiene un estado de riesgo altísimo. Eso hay que internar, ¿sí? Bueno, el tratamiento se basa en darle tratamiento con drogas antitiroideas. Lo que usamos generalmente es metimazol. La otra droga que se utiliza, que no se usa en pediatría, es el propiltiuracilo. Igual acá en la Argentina no hay, pero el propiltiuracilo tiene un mecanismo de acción diferente. Lo que hace es inhibir las D-iodinasas para evitar que se siga formando hormona tiroidea. En cambio, el metimazol, el mecanismo de acción es impedir que se organifique el yodo. Y si yo no tengo yodo organificado, no me sirve para sintetizar hormona tiroidea. Entonces, el mecanismo de acción del metimazol es impedir la organificación del yodo. Se usa en una dosis de 0,5 a 1 miligramos kilo día, se puede dar cada 3 horas o cada 8 horas o cada 12 horas, y la dosis que usamos máxima es de 30 miligramos día, aunque hemos tenido pacientes que requieren dosis un poco más elevadas, pero debería como máximo usarse esta dosis. Y con respecto a la taquicardia, si supera los 100 frecuencias latidos por minuto, uno usa un beta bloqueante. Puede usarse propanolol si el paciente no tiene antecedentes de patología de broncoobstrucción, si no hay que utilizar el atenolol. Tratamos de usar atenolol porque a veces no sabemos con qué seguridad el paciente no tiene algún antecedente de broncoespasmo, entonces el atenolol nos da más seguridad, porque es más cardioselectivo, y entonces bloqueamos lo que queremos bloquear y evitamos bloquear lo que no queremos bloquear, ¿sí? Y aparte, en el seguimiento, ya de base, y después en el seguimiento, con el uso, sobre todo en los 3 primeros meses de exposición al metimazol, hay que chequear hemograma y hepatograma porque hay efectos adversos de producirse neutropenia grave o incluso movilización de enzimas hepáticas. ¿Cuáles son los efectos adversos de la medicación? Puede producir náuseas, puede dar también prurito, o puede dar una reacción de tipo alérgica, ¿sí? Urticariana, puede dar agranulocitosis, dolores de articulares, lo que les decía, la movilización de enzimas hepáticas y en el caso más grave colestasis, y en este caso hay que hacer un tratamiento suspendiendo la medicación. Se usa como desinflamatorio corticoides, y si hay una leucopenia o una neutropenia severa es necesario usar algún factor estimulante de colonias como el neupogen,
pero esto estamos hablando de situaciones de neutropenia. Y en los casos de fiebre o de procesos faringios o infecciones importantes, a estos chicos siempre le damos la recomendación de que tienen que ir a una guardia, hacerse un hemograma, porque en estados de infección puede que bajo tratamiento con metimazol puedan generarse una neutropenia. Y la recomendación es que si hay un recuento menor de 1000, ¿sí?, se suspenda el metimazol hasta que se recupere el cuadro infeccioso y obviamente si el chico tiene una sepsis hay que suspender el tratamiento y hay que hacer una cobertura también para pseudomonas porque tienen más riesgo y más susceptibilidad a hacer infecciones con pseudomonas. Bueno, entonces las urgencias serían que nosotros le damos la recomendación de los síntomas que puedan aparecer como efectos adversos, la fiebre, la rinofagia, en este caso está cursando un cuadro infeccioso, las reacciones alérgicas, o hipocolia, coluria, si hay ictericia, dolor abdominal, artralgias, náuseas, hay que hacer también concomitantemente hemograma y hemograma para evaluar lo que yo le decía, si hay compromiso de neutropenia o de movilización de enzimas hepáticas y revalorar si hay que suspender o disminuir la dosis del metimazol. En esos casos, las alternativas serían, si uno hace efectos adversos a la medicación, bueno, el tratamiento, hay que hacer una segunda línea de tratamiento que puede ser una de las causas para hacer otro tipo de tratamiento que sería un tratamiento definitivo con yodo radiactivo o una tiroidectomía. Entonces, el tratamiento antitiroideo muchas veces requieren muchos años de tratamiento y pueden estar en mantenimiento mucho tiempo. Siempre tiene que estar chequeado porque puede haber recaídas, ¿sí? Y eso en realidad la enfermedad de Graves puede remitir en forma absoluta, ¿sí?, después de unos años de tratamiento remitir, o bien puede haber recaídas, y esto depende del desorden autoinmune. Muchas veces hacen 2 o 3 años de remisión y después aparecen de nuevo con la sintomatología, o a los meses vuelven a recaer. O sea, logramos el eutiroidismo, lo mantenemos con una dosis bajita y vuelven a recaer. Eso es porque es una enfermedad autoinmune que depende del estado autoinmune que puede reactivarse. Y esto puede generar recaídas y dependiendo de la evolución o el número de recaídas o de los años de tratamiento sin haber remitido, puede que necesitemos la falta de remisión, las recaídas o la mala adherencia al tratamiento, o los efectos adversos de la medicación que requieran, lo que les decía recién, un tratamiento que ¿cuál sería? Un tratamiento con yodo radiactivo que lo que hace es una ablación de la glándula, o sea, le damos desde afuera una dosis muy importante de yodo y destruye la glándula tiroides, ¿sí? Y eso hace que no haya más célula tiroidea, con lo cual se revierte, obviamente va a quedar hipotiroideo, no va a tener glándula funcional, pero es mucho más fácil controlar un hipotiroidismo que controlar un hipertiroidismo que no lo estamos logrando y que tiene altos grados de consecuencias o de riesgo. O bien, en algunos casos, cuando el yodo no está indicado, ¿por qué? O porque el paciente tiene exoftalmía, que es una de las contraindicaciones a veces del uso de yodo, porque el uso de yodo puede generar un aumento de la exoftalmía. O bien, tenemos como plan, digamos, la tiroidectomía. O cuando son bocios muy grandes, a veces el tratamiento de yodo radiactivo necesita una dosis muy alta, ¿sí? O, o un tratamiento electivo, que no queramos exponerlos a yodo radiactivo. Pero la tiroidectomía también tiene que ser un tratamiento electivo, en donde uno tiene que tener manos experimentadas porque es un tratamiento, un cirujano que sea con lo que decimos que tenga habilidad para esto y tiene que tener una cantidad de entrenamiento importante, o sea, no cualquiera hace una tiroidectomía en niños y en un adolescente, por eso también uno tiene que decidir y elegir a cuál paciente va a tratar con yodo o tratar con una cirugía. Bueno, creo, ¿qué hora es? Creo que esto era lo último, ¿no? Sí. Bueno, igual esto lo podemos dejar grabado, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas, los chicos que están del otro lado.
duda, nada. Sí, ¿Cómo? Ah, la pregunta en el chat ahí. ah, Pero nada, es para la Val presente, no era por otra. ok. No era. Bueno. Dejarlo en la compu.